La aguja se me quedó clavada en el dedo, cuando metí la mano en el bolsillo interior de aquel chaleco. No sentí el pinchazo, sentí el papel. Un papel doblado en cuatro, escondido en la costura de un chico que llevaba muerto apenas unas horas. Y en ese papel, con tinta azul y letra rápida de adolescente, estaba escrito mi nombre, el mío, el de una costurera de Monza, a la que ese chico no había visto jamás. Tenía las manos manchadas con el hilo que estaba usando para ajustar el dobladillo de su pantalón. Me temblaban, porque junto a mi nombre había una fecha que todavía no había ocurrido, y el nombre de un hospital al que yo no había pisado nunca. Lo guardé, y callé. Callé durante 13 años. Mi nombre es Lucía Ferri. He sido costurera y arregladora de ropa durante 41 años en la ciudad de Monza, al norte de Italia. He cosido vestidos de novia, trajes de difunto, uniformes de hospital y sotanas de sacerdotes. Más de 6.000 prendas pasaron por mis manos en mi pequeño taller de la Vía Italia. Yo no creía en milagros, creía en la tela, en la medida exacta, en el hilo que aguanta o no aguanta. La fe la dejaba para el domingo, y a veces ni eso. Lo que aquel chico escribió en ese papel, combinado con la frase que su madre me dijo 3 días después en el funeral, debería haberme tirado al suelo entonces. No lo hizo. Tardé 13 años en caer de rodillas, y caí exactamente donde el papel decía que caería. Por eso hoy hablo, porque ya no tiene sentido seguir callando algo que dejó de pertenecerme el día que se cumplió. Tenía que empezar por el principio, y el principio fue una llamada. Aprendí el oficio de mi madre, que cosía para las familias buenas de Monza cuando yo era niña, y heredé su taller y sus tijeras cuando ella murió. Nunca me casé. Vivía sola con un gato gris llamado Fumo y una máquina de coser Nechi del año 1972 que todavía funcionaba mejor que yo. De Dios pensaba lo justo, que si existía tenía mejores cosas que hacer que mirar a una mujer que arreglaba pantalones. La llamada llegó la tarde del 12 de octubre de 2006. Era una funeraria con la que yo trabajaba a veces, la de la familia Brambilla, cerca del Hospital San Gerardo. La voz al teléfono era la del señor Brambilla, y estaba rara, apurada. Me dijo que Nisa necesitaba un ajuste urgente esa misma noche, ropa de un difunto, un chico joven. Yo había hecho ese trabajo decenas de veces. La ropa de los muertos casi nunca queda bien. Se compra deprisa, en el dolor, sin medidas, y alguien tiene que coserla para que el cuerpo descanse con dignidad. Esa persona muchas veces era yo. Llegué a la funeraria a las 9 de la noche. Hacía frío para ser octubre. Recuerdo que el señor Brambilla me esperaba en la puerta con el abrigo puesto, como si tuviera prisa por irse, y me dijo una sola cosa antes de dejarme pasar, que la familia quería que el chico fuera enterrado con ropa sencilla. Nada de traje. Pantalón, una camisa, un chaleco, zapatos deportivos, como vestía siempre. Me pareció extraño. La gente entierra a sus hijos con lo mejor, con lo que nunca usaron. Pero no dije nada. Cogí mi caja de costura y entré. El chico estaba sobre la mesa, ya preparado. 15 años, me dijeron. Había muerto esa mañana de una leucemia que lo había consumido en 3 días. 3 días, de estar caminando a estar ahí. Me lo dijo el ayudante de Brambilla mientras encendía las luces, y yo sentí algo apretarse en el pecho. Porque a los muertos viejos una se acostumbra, pero a un chico de 15 años no se acostumbra nadie. Lo primero que me llamó la atención fue su cara. No tenía la rigidez que yo conocía. No tenía esa máscara de cera que deja la muerte. Tenía una expresión que, si hubiera sido cualquier otro día, yo habría jurado que era de alguien dormido a punto de sonreír. Pensé que era el trabajo del embalsamador. Buen trabajo, pensé, y seguí. Saqué mi cinta métrica. El pantalón le quedaba largo. Había que subir el bajo 2,5 centímetros. La camisa, bien. El chaleco le quedaba algo holgado en los hombros. Había que meter medio centímetro por cada lado de la espalda. Trabajo de media hora, calculé. Trabajo limpio. Empecé por el pantalón. Y mientras le doblaba el bajo, rozando su tobillo, noté algo que me hizo detenerme. La piel. No estaba fría. Quiero decir, no estaba fría como debía estar. Habían pasado más de 12 horas desde su muerte, según me habían dicho, y un cuerpo a las 12 horas está a la temperatura de la habitación, helado al tacto. El suyo no. Pensé que me lo imaginaba.
Pensé que tenía las manos calientes yo, del nervio. Seguí cosiendo. Pero la sensación no se iba, y cuando terminé el pantalón y pasé al chaleco, decidí comprobarlo de la única manera que sabía. Toqué el dorso de mi propia muñeca y después toqué la suya. La diferencia estaba ahí. La mía estaba más fría que la de él, un cuerpo muerto de 12 horas más caliente que la mano de una mujer viva. Eso no podía ser. Llamé al ayudante de Brambilla. Le pregunté si el chico llevaba mucho tiempo allí. Me dijo que lo habían traído del hospital a media tarde. Le pregunté si era normal que estuviera así, y me miró sin entender la pregunta. Para él estaba como cualquier otro, frío. Yo no insistí. Pensé que estaba cansada, que llevaba todo el día con la vista cargada, que mi tacto me engañaba, y entonces metí la mano en el bolsillo interior del chaleco, ese bolsillo pequeño que tienen los chalecos a la altura del corazón, para comprobar que estaba vacío antes de meter la aguja. No estaba vacío. Había un papel doblado en 4, y al sacarlo, la aguja que tenía entre los dedos se me clavó hasta hacerme sangre, y ni la sentí. Lo desdoblé con las manos temblando, y lo que leí me dejó sin aire. La letra era de chico, rápida, inclinada, con esas curvas que hacen los que escriben deprisa porque tienen la cabeza más rápida que la mano. Decía así, y lo recuerdo palabra por palabra porque lo he leído 1000 veces desde entonces. Para la señora que arreglará mi ropa. No tenga miedo. Usted va a creer, aunque ahora no crea. El día llegará en el Hospital San Rafael y se acordará de mí, Carlo. Mi nombre no estaba, me equivoqué antes al recordarlo así de golpe. Perdónenme, porque 13 años aprietan la memoria de maneras raras. No estaba mi nombre escrito. Estaba algo peor. Estaba la señora que arreglará mi ropa. Estaba yo, descrita exactamente, antes de que nadie supiera que sería yo quien iba a entrar en esa funeraria esa noche. Porque la funeraria me llamó a mí esa tarde, por casualidad. Porque la otra arregladora con la que trabajaban estaba enferma. Lo supe después. Un chico de 15 años, muerto esa mañana, había escrito un papel para una mujer que todavía no sabía que iba a cruzar esa puerta, y había escrito el nombre de un hospital, el San Rafael, que no era el hospital donde él murió. Me quedé mirando ese papel mucho rato. El San Rafael está en Milán. Él murió en el San Gerardo de Monza. ¿Por qué un chico escribiría el nombre de un hospital donde no estuvo? Me lo guardé en el bolsillo de mi delantal sin entender nada. Terminé de coser el chaleco, con las manos torpes, y me fui a casa con un peso en el pecho que no se me quitó en semanas. Esa noche no dormí. Y a la mañana siguiente empezó lo que de verdad no podía explicar. Volví a la funeraria al día siguiente. Tenía que devolver una de las prendas que me había llevado para rematar en casa, la camisa a la que le faltaba un botón. Era temprano, las 8 de la mañana. El señor Brambilla todavía no había llegado. Solo estaba el ayudante, y me dejó pasar a la sala donde estaba el chico. Lo que vi me hizo soltar la camisa al suelo. El cuerpo seguía igual que la noche anterior. No es que estuviera bien conservado, es que estaba exactamente igual. La piel con el mismo color, la cara con la misma expresión, a punto de sonreír. Ni una sombra, ni una mancha. Ninguna de las cosas que un cuerpo empieza a mostrar pasadas 24 horas. Yo había visto muchos muertos. Sabía cómo se ven al día siguiente. Este no se veía así. Toqué su muñeca otra vez, casi sin querer, caliente, igual que la noche anterior. 24 horas y seguía caliente. Le pregunté al ayudante si habían hecho algo especial, si lo habían refrigerado al revés, si existía alguna técnica nueva. El chico, que tenía mi edad de entonces más o menos, se encogió de hombros y me dijo que no habían hecho nada distinto. Que de hecho el señor Brambilla estaba nervioso porque la familia había pedido velarlo abierto 2 días más, y él temía que con el calor del local empezara a notarse. Pero no se notaba. No se notó nunca. Y aquí viene lo que cambió todo, porque hasta ese momento yo podía pensar que estaba confundida, que los nervios me jugaban una mala pasada. Lo que pasó después no podía ser un nervio. Me agaché a recoger la camisa del suelo, y al levantarme mi cara quedó cerca de la suya. Y olí. Olí algo que no era el olor de una funeraria, no era el formol, no era el desinfectante, no era nada de lo que huele un lugar donde se preparan los muertos. Era un olor a flores, a rosas concretamente. Un olor a rosas fresco, limpio, como si alguien acabara de poner un ramo recién cortado al lado de su cabeza.
Pero no había flores. La sala estaba vacía de flores. Las coronas las traían más tarde. Me aparté. Volví a acercarme. El olor seguía. Salía de él. Yo, que coso vestidos de novia, conozco el olor de las rosas mejor que nadie, porque he bordado cientos de ellas y he metido prendas en cajas con pétalos secos para perfumarlas. Esto no era pétalo seco. Esto era rosa viva, de un cuerpo de un día y medio. Me senté en una silla de la sala porque las piernas no me sostenían. Saqué el papel del delantal, donde lo llevaba desde la noche anterior, y lo leí otra vez. Usted va a creer, aunque ahora no crea. Y yo, que no creía en nada, estaba ahí sentada oliendo rosas de un muerto que seguía caliente, con un papel en la mano que me hablaba a mí antes de conocerme. Me fui de la funeraria casi corriendo. No le dije nada al ayudante. ¿Qué le iba a decir? ¿Que el chico olía a rosas? Me habría tomado por loca. Una costurera de 52 años contando que un cadáver olía a jardín. Me lo callé. Ese fue el primer día de los 13 años de silencio. Pero antes de seguir contándote lo que descubrí, necesito detenerme un momento, porque sé lo que algunos estáis sintiendo ahora mismo. Si esta historia te está removiendo por dentro, si tienes a alguien por quien quieres rezar, una preocupación que cargas en silencio como yo cargué ese papel, quiero darte algo. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que tú también puedas pedirle por lo que llevas dentro. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este video. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que volver a aquel papel, porque lo que hice con él después fue el error más grande de mi vida. Lo escondí. Eso hice. Llegué a casa, lo metí en una caja de hojalata donde guardaba los botones viejos, debajo de la máquina Nechi, y decidí olvidarlo. Me dije que el olor lo había imaginado, que el calor del cuerpo era cosa del local, que el papel lo había escrito el chico para cualquiera, una broma de adolescente, y que yo le había puesto demasiado significado. Eso me dije durante días, pero el nombre del hospital no se me iba de la cabeza. San Rafael. ¿Por qué el San Rafael? Pasaron 3 días. El funeral del chico fue en una iglesia de Monza y yo decidí ir. No sé bien por qué fui. Me dije que iba por respeto, porque había cosido su última ropa, pero la verdad es que iba buscando algo que ni yo sabía nombrar. Quería ver a la familia. Quería entender quién era ese chico. La iglesia estaba llena. Eso me sorprendió. Para un chico de 15 años, recién mudado a la zona, esperaba 4 personas y un par de compañeros de clase. Había cientos. Había gente mayor llorando, que claramente no era familia. Había niños. Había una mujer de la limpieza del hospital, que sollozaba en un rincón. Y oí, sin querer, retazos de conversaciones que no encajaban con un chico normal. Una señora decía que Carlo le había pagado la medicina a su marido, sin que nadie lo supiera. Un hombre joven contaba que el chico iba todos los días a misa. Todos, desde los 7 años. Otra decía que ayudaba a los mendigos de la estación, que les llevaba mantas con su propio dinero. Y alguien, no vi quién, dijo una frase que se me clavó. Sabía que se iba a morir. Lo dijo. Dijo que ofrecía su vida por el Papa y por la Iglesia. Un chico de 15 años que sabía que se iba a morir. Que lo dijo en voz alta. Que escribió papeles que adivinaban quién entraría a coser su ropa. Al final de la misa me acerqué a dar el pésame. Y ahí fue cuando vi por primera vez a su madre, Antonia. Una mujer elegante, con los ojos rojos pero la espalda recta, recibiendo a la gente con una serenidad que no parecía de este mundo. Hice cola para saludarla. Y cuando llegué a ella, le dije lo único que se me ocurrió, que yo había arreglado la ropa de su hijo, que lamentaba mucho su pérdida. Ella me tomó las 2 manos, me miró fijo, y me dijo una cosa que me dejó helada. Usted es la costurera. Carlo me habló de usted. Yo no entendí. Le pregunté qué quería decir, cómo me iba a conocer su hijo, y ella, con una calma que me daba más miedo que cualquier grito, me explicó algo que no me cabía en la cabeza, que semanas antes de morir, cuando todavía estaba sano, Carlo le había dicho que dejara escritas unas notas, que las pusiera en su ropa, porque habría personas que las iban a necesitar, que él no sabía los nombres, pero sabía que llegarían,
que una de esas personas sería la mujer que arregla la ropa. Me solté de sus manos sin querer. Le pregunté, casi sin voz, qué decían las otras notas, y ella me dijo que no lo sabía, que Carlo las había escrito él solo, doblado en 4, y le pidió que no las leyera, solo que las guardara en los bolsillos, que había una para mí, una para un médico, una para alguien más que no recordaba, una para un médico. Guardé esa frase como quien guarda una brasa en el puño. Me fui del funeral sin decir más, y durante años ese fue mi secreto. Un papel escondido en una caja de botones, escrito por un niño que adivinó mi llegada, que mencionaba un hospital donde yo nunca había estado, y la certeza, fría como una aguja, de que algún día tendría que ir al San Rafael y que ese día creería. Intenté vivir como si nada, pero algo dentro de mí se había roto, o más bien se había abierto, como una costura que cede. Lo primero que hice, cuando se me pasó el susto, fue intentar explicarlo con la cabeza. Soy una mujer práctica. Para mí, el mundo se mide y se cose. Así que me puse a buscar explicaciones racionales, una por una, como quien busca el hilo que se ha soltado en una prenda. La temperatura del cuerpo, esa fue la primera. Me dije que existían condiciones médicas que retrasan el enfriamiento, que la leucemia que lo mató, una leucemia muy agresiva, quizá había dejado el cuerpo en un estado raro. Fui a la biblioteca de Monza, yo que no pisaba una biblioteca desde la escuela, y pedí libros de medicina. Pasé tardes enteras leyendo sobre el enfriamiento del cuerpo después de la muerte. Aprendí la palabra, algor mortis. Aprendí que un cuerpo pierde alrededor de 1 grado por hora hasta igualar la temperatura del ambiente, y que a las 12 horas debe estar a la del cuarto, que esa noche en la funeraria no pasaba de los 18 grados. Cuanto más leía, peor estaba, porque no encontraba ninguna enfermedad que dejara un cuerpo caliente día y medio después. La leucemia no hacía eso. Nada hacía eso. La solución que buscaba, en vez de calmarme, me cerraba todas las puertas. Pasé al olor. Me dije que sería un producto del embalsamamiento, algún perfume que usan las funerarias. Volví a la funeraria con una excusa que me había dejado un dedal, y aproveché para preguntarle al señor Brambilla qué productos usaban. Me los enseñó. Olían a formol, a desinfectante, a esa mezcla química que conozco. Ninguno olía a rosas. Le pregunté, como quien no quiere la cosa, si alguna vez un cuerpo había olido a flores. Me miró raro, y me dijo que en 40 años de oficio los cuerpos olían a una sola cosa, y no eran flores. Le pregunté entonces, ya sin disimular, qué había pasado con el cuerpo del chico, con Carlo. Y aquí me dio el dato que terminó de derrumbarme. Me dijo que el cuerpo se mantuvo igual los 2 días que estuvo en velatorio abierto. Igual, sin un solo signo de descomposición, con un calor que él no se explicaba y con un olor que sus empleados habían comentado entre ellos. Un olor dulce que nadie sabía de dónde salía. Me dijo que estaba tan desconcertado que lo había anotado en su libro de registro, una cosa que no hacía nunca. Y me enseñó el libro. Ahí estaba, con su letra. Cuerpo en estado anómalo, sin rigidez completa, temperatura elevada, olor floral inexplicable. Fechado, el 14 de octubre de 2006. No era cosa mía. No era una mujer cansada imaginando rosas. Estaba escrito en el libro de un profesional que llevaba 40 años enterrando muertos. Y ahí el problema dejó de ser mío. Pasó a ser de todos los que habían estado en esa sala. Solo que yo era la única que cargaba, además, con el papel. Salí de la funeraria con el corazón a 1000 y cometí mi segundo error. En vez de hablar, me encerré más. Me dije que si esto era real, si de verdad había pasado algo que la medicina no explicaba, entonces yo estaba metida en algo demasiado grande para una costurera, y que lo mejor era seguir con mi vida, coser mis prendas, alimentar a mi gato y olvidar. Pero hay cosas que no se dejan olvidar, porque vuelven solas. Volvieron en forma de una clienta. Unas semanas después, en mi taller, entró una mujer a arreglar un abrigo. Mientras yo tomaba medidas, ella hablaba, como habla la gente que viene a una costurera, que somos un poco confesionarios con tijeras. Y me contó que su sobrino estaba muy enfermo, que los médicos no daban esperanza, y que ella le había pedido ayuda al santito de Monza, al chico que había muerto, que mucha gente le estaba rezando ya.
Le pregunté de qué chico hablaba, y me dijo el nombre: Carlo Acutis. El chico de la informática, dijo, el que hacía las páginas de Internet sobre los milagros. Páginas de Internet, milagros. Yo no sabía nada de Internet en aquel entonces, apenas sabía encender la televisión, pero esa palabra, milagros, se me quedó dando vueltas. Y por primera vez sentí curiosidad de verdad por saber quién había sido ese niño cuyo papel guardaba en una caja de botones. Esa misma tarde, terminado el abrigo, hice algo que no había hecho nunca. Le pedí al hijo de mi vecina, un chaval de 16 años que sabía de ordenadores, que me buscara cosas sobre Carlo Acutis. Vino con su aparato, se sentó en mi taller entre los maniquíes y empezó a leerme en voz alta. Lo que me leyó esa tarde me tuvo despierta otra vez toda la noche. Y lo que descubrí del papel, una semana después, fue todavía peor. El chaval me leyó cosas que no me cabían. Que Carlo Acutis había nacido en Londres, en 1991, de padres italianos. Que desde muy pequeño tenía una devoción por la Eucaristía que asombraba a todos. Que con 11 o 12 años, él solito, había empezado a recopilar en una página de Internet todos los milagros eucarísticos del mundo, uno por uno, con sus fechas y sus lugares. Más de 160 casos catalogados. Un niño, programando una web sobre milagros mientras los demás niños jugaban a otra cosa. Me leyó que decía una frase que se hizo famosa: si la Eucaristía es mi autopista al cielo. Que daba su dinero a los pobres. Que cuando le diagnosticaron la leucemia en octubre de 2006, dijo que ofrecía su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia, y que murió a los pocos días, el 12 de octubre, en el Hospital San Gerardo de Monza, el mismo del que salió el cuerpo que yo cosí. Le pedí al chaval que buscara si había algo sobre el estado de su cuerpo, y encontró menciones de testigos que hablaban de que el cuerpo de Carlo no mostró los signos normales de la muerte en los días del velatorio. No era solo el señor Brambilla, no era solo yo. Había más gente que lo había notado, que lo había dicho. Me quedé mirando la pantalla de aquel aparato sin entender ni la mitad de lo que veía, pero entendiendo lo esencial. El chico cuyo papel yo tenía escondido no era un chico cualquiera. Y el papel, entonces, dejaba de ser una rareza para convertirse en algo que me daba miedo de verdad. Esa noche saqué el papel de la caja de botones, lo desdoblé bajo la lámpara de mi mesa de trabajo, con mis gafas de costura, y lo examiné como examino una costura para ver si está bien rematada. Y descubrí algo que la primera vez, con el susto, no había visto. Debajo de la frase, en una esquina, casi pegado al borde, había unos números pequeños, tan pequeños que parecían un manchón. Cogí mi lupa, la que uso para enhebrar las agujas finas, y los miré. Eran una fecha, pero no estaba completa. Decía el día de la rosa, y debajo un número, 18, el día de la rosa, 18. No entendía nada. ¿El 18 de qué? ¿Qué día era el día de la rosa? Le di 1000 vueltas. Pensé en santas con nombre de flor. Pensé en el día de los enamorados, cuando se regalan rosas. Pensé en mi propia profesión, en las rosas que bordo. Y no llegaba a nada. Guardé el papel otra vez, pero esta vez no en la caja de botones. Lo metí en mi breviario, ese librito de oraciones que mi madre me había dejado y que yo casi no abría, porque sentí, sin saber por qué, que ahí estaría más seguro. Y aquí es donde la historia da el giro que me costó más entender, porque empezó a tocar a otras personas. No estaba sola en esto. Lo descubrí de la peor manera. Pasaron los meses, pasaron los años. Llegó 2007, 2008. Yo seguía cosiendo, el papel seguía en mi breviario. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, había empezado a cambiar de costumbres. Iba a misa otra vez, no solo los domingos. Me sentaba en el banco y miraba el sagrario, y pensaba en aquel chico que llamaba a eso su autopista al cielo. No sé si rezaba bien o mal, pero estaba ahí. Yo, que había dejado a Dios para los domingos, y a veces ni eso, ahora entraba en la iglesia entre semana, los días que el taller estaba flojo. Un día, en la iglesia, vi a un hombre que lloraba en el primer banco. Lloraba en silencio, con la cabeza entre las manos. Algo en él me hizo quedarme. Cuando salió, lo seguí, no sé por qué, y en el atrio le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo. Me miró con unos ojos cansados, y me dijo que era médico, que trabajaba en el San Gerardo, y que ese día se cumplían años de algo que no podía contar a nadie. Médico, del San Gerardo.
Una de las notas era para un médico. Sentí que el suelo se movía. Le pregunté, casi sin pensar, si había conocido a un chico llamado Carlo Acutis. Su cara cambió por completo. Me agarró del brazo, me preguntó cómo sabía yo ese nombre, y ahí, en el atrio de una iglesia de Monza, dos desconocidos nos contamos lo que cada uno había callado durante años. Él se llamaba Stefano. Había sido uno de los médicos que atendió a Carlo en sus últimos días, y me contó que el chico, 2 días antes de morir, lúcido, con la enfermedad devorándolo, le había dado a él también un papel doblado. Le dijo que no lo abriera hasta que lo necesitara de verdad, que él, escéptico como buen médico, lo había guardado en la bata sin hacer caso, casi por no contrariar a un moribundo, y que llevaba años sin abrirlo, porque cada vez que iba a hacerlo, algo le decía que todavía no era el momento. Le pregunté qué le había dicho Carlo de viva voz, y Stefano me contó la frase que el chico le dijo mirándolo a los ojos desde la cama del hospital. Doctor, usted va a salvar a alguien que cree perdido, y ese día va a entender. No será aquí. Será donde se tratan los corazones rotos. Donde se tratan los corazones rotos. Stefano no entendía esa frase, yo tampoco. Pero los dos teníamos un papel, los dos teníamos una frase, y los dos llevábamos años sin entender nada y sin atrevernos a hablar. Quedamos en vernos. Y desde aquel día, Stefano y yo nos convertimos en dos personas que compartían un secreto demasiado grande para cada uno por separado. Desde aquel día llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, como las que tanto se asocian a él. No hace milagros, no es una reliquia, no quiero engañar a nadie. Es, sencillamente, mi manera de rezarle cada mañana antes de abrir el taller. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando por un momento difícil. Llega a cualquier país. Pero lo que Stefano y yo descubrimos al juntar nuestras dos notas cambió hasta la forma en que yo rezaba. Porque las notas, leídas juntas, decían más que por separado. Nos vimos un sábado por la tarde, en mi taller. Stefano trajo su papel, que seguía sin abrir, dentro de un sobre que él mismo había sellado para no tener la tentación. Yo saqué el mío del breviario. Los pusimos sobre mi mesa de cortar, entre los retales y los alfileres. Él no quiso abrir el suyo todavía. Me dijo que Carlo le había pedido que lo abriera cuando lo necesitara de verdad, y que él sentía, con una certeza que lo asustaba a él, médico de ciencia, que ese momento no había llegado. Yo respeté eso, pero le enseñé el mío. Le enseñé la frase y le enseñé los números pequeños de la esquina, el día de la rosa y el 18. Stefano se quedó pálido. Sacó su agenda y me dijo que había una santa, Santa Rita de Casia, a la que muchos llaman la Santa de las Rosas, porque la tradición cuenta que pidió una rosa en invierno y floreció. Su fiesta es el 22 de mayo. No cuadraba con el 18. Pero entonces se quedó pensando y me dijo otra cosa, que existe también una devoción, la de Santa Rosa, y que en algunos calendarios y tradiciones hay fechas de rosas distintas. Apuntamos varias posibilidades. Ninguna nos convencía del todo. El 18 seguía suelto, sin mes. Y aquí Stefano hizo algo que yo no había hecho. Cogió mi papel, lo puso a contraluz contra la lámpara, como hacen los médicos con las radiografías, y vio lo que yo, con mi lupa de costura, no había visto. Detrás del 18, marcado con la presión del lápiz pero sin tinta, como si Carlo lo hubiera escrito y luego borrado, o lo hubiera repasado en seco, había unas letras. Stefano las leyó despacio. Decían Ofte, octubre, el 18 de octubre, el día de la rosa. Stefano y yo nos miramos, y él, que sabía más de santos que yo, me dijo que el 18 de octubre la iglesia celebra a San Lucas, y que San Lucas es el patrón de los médicos. Y sentí un escalofrío, también patrón de los pintores y de quienes trabajan con las manos, de los que cosen. El 18 de octubre. San Lucas. El patrón de los médicos y de los que trabajan con las manos. Un médico y una costurera, mirando un papel escrito por un niño muerto que había unido nuestros dos oficios en una sola fecha. Pero faltaba el año. La nota decía el día, decía el mes, decía el hospital, el San Rafaele, donde se tratan los corazones rotos.
que Stefano me explicó que era un hospital de Milán famoso por su cardiología. Faltaba saber cuándo, qué año. Y eso, ninguno de los dos lo tenía. Decidimos esperar. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Esperar a un 18 de octubre, en el San Rafaele, sin saber el año. Podían ser meses, podían ser décadas. Stefano volvió a guardar su papel sellado. Yo volví a guardar el mío en el breviario. Y seguimos con nuestras vidas. Pero ahora, éramos dos vigías esperando una fecha incompleta. Lo que no sabíamos era que el calendario ya estaba corriendo hacia nosotros, y que para que yo entendiera de verdad, primero tenía que conocer a la madre de Carlo otra vez. Fue en 2019, 13 años después de todo, y fue por una noticia. Salió en la televisión, en la radio, en todas partes en Italia. El cuerpo de Carlo Acutis había sido exhumado en Asís, donde estaba enterrado, como parte del proceso para su beatificación. Y al exhumarlo, lo habían encontrado, según decían, en un estado de conservación que la Iglesia describió con cuidado, vestido para ser expuesto a la veneración de los fieles en una urna de cristal en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís. Cuando oí esa noticia, dejé caer las tijeras, porque la imagen que mostraron, el cuerpo de Carlo, con su ropa sencilla, su chándal, sus zapatillas deportivas, me llevó de golpe a aquella noche en la funeraria. La ropa sencilla, el chaleco, mis manos cosiendo a un chico caliente que olía a rosas. Decidí ir a Asís. Nunca había ido. 41 años cosiendo y nunca había hecho un viaje de verdad. Le pedí a Stefano que viniera, pero él no pudo, tenía guardias, así que fui yo sola, en tren, con mi breviario en el bolso y el papel dentro del breviario. La basílica estaba llena de peregrinos de todo el mundo, jóvenes sobre todo, muchísimos jóvenes, lo cual me sorprendió, rezando ante la urna de un chico que podría haber sido su compañero de clase. Hice la cola. Y cuando llegué ante la urna, ante el cuerpo de Carlo expuesto, sentí algo que no había sentido en 13 años. Paz. La misma paz que tendría que haber sentido aquella noche en la funeraria y que el miedo no me dejó sentir. Y entonces, entre la multitud, la vi, a Antonia, la madre. Estaba allí atendiendo a unos peregrinos, contando cosas de su hijo con esa serenidad suya. Esperé a que terminara y me acerqué. No esperaba que me reconociera después de 13 años. Me reconoció. Me miró, y antes de que yo dijera nada me dijo, la costurera de Monza. Me tomó las manos, igual que aquel día en el funeral, y le conté todo. Le conté el papel, el calor, el olor a rosas, los números, la nota del médico, las 2 frases. Le conté 13 años de silencio de un tirón, ahí de pie, en la basílica. Antonia me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé me dijo cosas que me hicieron temblar. Me confirmó que Carlo, antes de enfermar, había hablado de personas que iban a recibir señales. Me dijo que su hijo tenía esa cosa, desde niño, de saber cosas que no podía saber, pequeñas, que adivinaba quién llamaría a la puerta, que sabía cuándo alguien necesitaba ayuda antes de que lo pidiera, y me contó que en los últimos días, en el hospital, Carlo había repetido una frase que ella nunca olvidó. Las señales no son para asustar. Son para que, cuando llegue el día, la gente sepa que no estaba sola. Le pregunté por la fecha. Por el 18 de octubre, por el San Rafaele. Y Antonia se quedó muy quieta. Me dijo que no entendía lo del hospital, porque Carlo no había estado nunca en el San Rafaele, pero que confiara, que si Carlo lo había escrito, el día llegaría, y que cuando llegara yo lo sabría sin lugar a equivocarme. Me despedí de Antonia con el corazón lleno y la cabeza confusa. El 10 de octubre de 2020, un año después, Carlo Acutis fue beatificado por el Papa Francisco. Lo vi por televisión, en mi taller, llorando como una tonta delante de la Necci. El beato Carlo Acutis, el chico cuyo último chaleco yo había cosido. Y entonces, casi a la vez que esa alegría, llegó la sombra, porque a finales de ese mismo año, en 2020, el mundo entero ya estaba en lo que estaba, y la fecha que llevaba esperando 13 años se acercaba sin que yo lo supiera todavía. Empezó con una tos, la mía. Al principio no le di importancia. Una mujer de mi edad, en invierno, tose. Pero la tos no se iba, y se sumó un cansancio que no era normal. Un cansancio que me obligaba a sentarme a media tarea.
Yo que cosía de pie 12 horas. Y después, la fiebre. En aquellos meses de 2020, una mujer mayor con tos, cansancio y fiebre solo significaba una cosa, y todos sabíamos cuál. Me ingresaron, pero los hospitales de Monza y de Milán estaban desbordados, llenos hasta el último rincón. Y por una de esas cosas de la logística de aquellos días, por las derivaciones de pacientes de un sitio a otro, buscando camas libres, a mí me trasladaron en una ambulancia a un hospital de Milán que tenía una unidad disponible. Iba medio inconsciente con la fiebre. Recuerdo el traqueteo de la ambulancia, las luces, la mascarilla en mi cara, una mano enguantada que me apretaba el hombro. Y recuerdo que en un momento, al entrar en urgencias, abrí los ojos y vi un cartel grande, iluminado, encima de la puerta. Y leí el nombre del hospital al que me habían llevado. Ospedale San Raffaele. El San Raffaele, de Milán. El Hospital de la Nota. El hospital donde Carlo nunca estuvo. Escrito en un papel. 13 años antes por un niño que adivinó que yo, precisamente yo, acabaría aquí. Quise gritar, decir algo, pero no me salía la voz. Me llevaron a una habitación. Y, entre la fiebre y el miedo, lo único que pensaba era en el papel, que tenía en el bolso, que la enfermera había guardado en una bolsa con mis cosas. Le pedí con un hilo de voz que me lo trajera, que me trajera mi breviario. Esa noche, sola en la habitación, con el oxígeno en la nariz y la fiebre alta, abrí el breviario y saqué el papel. El día de la rosa, 18. Octubre. Miré la fecha en la pantalla que tenía enfrente. Esas pantallas de hospital que marcan la hora y el día. Era 17 de octubre de 2020. Faltaba un día. Faltaba un día para el 18 de octubre, en el San Rafael. No dormí, claro. ¿Cómo iba a dormir? Pasé la noche con el papel apretado en el puño, rezando con el rosario de cuentas de rosa enredado entre los dedos, esperando un 18 de octubre que llevaba esperando desde 2006. Y el 18 de octubre, por la mañana, entró un médico en mi habitación a pasar visita. Iba con el traje de protección entero, la pantalla, la mascarilla, no se le veía la cara. Miró mi tablilla, miró las máquinas, y al inclinarse para escucharme el pecho, le vi los ojos a través de la pantalla. Unos ojos cansados que yo conocía. Era Stefano, mi Stefano, el médico de Monza, del papel sellado. Lo habían trasladado a él también, como refuerzo, a la misma unidad del mismo hospital, el San Rafael, el 18 de octubre. Sin saber que yo estaba allí. Sin saber nada. Cuando me reconoció, se le cayó la tablilla al suelo. Dijo mi nombre detrás de la mascarilla, y yo, con el poco aire que tenía, levanté el puño donde apretaba el papel y le dije: Stefano, es hoy, mira la fecha, es hoy y es aquí. Él se quedó mirando el papel en mi mano, mirando la pantalla con la fecha. El San Rafael, el 18 de octubre. Y entonces metió la mano en el bolsillo interior de su bata, debajo del traje de protección, donde lo llevaba desde hacía no sé cuánto, y sacó el sobresellado, su papel, el que Carlo le dijo que abriera cuando lo necesitara de verdad, el que llevaba 14 años sin abrir, porque algo siempre le decía que no era el momento. Lo abrió allí, de pie, junto a mi cama, con las manos temblándole dentro de los guantes. Lo desdobló. Y lo leyó en voz alta, con la voz quebrada. La nota de Stefano decía: Doctor, el día de San Lucas, en el San Rafael, va a salvar a la mujer que cosió mi ropa. No tenga miedo de creer. Yo ya lo sabía. Carlo, la mujer que cosió mi ropa. Yo. El día de San Lucas, 18 de octubre. El San Rafael. Stefano, médico. Yo, su paciente. Las dos notas, escritas por separado 14 años antes, sin que ninguno de los dos las pudiera comparar hasta ese instante, encajaban como dos piezas de un mismo patrón, como las dos mitades de una prenda que solo cobra forma cuando se unen. Stefano cayó de rodillas al lado de mi cama. Un médico, con todo el traje de protección, de rodillas en el suelo de una habitación de hospital. Y yo, desde la cama, con el oxígeno y la fiebre, caí también, no de cuerpo, porque no podía moverme, pero caí por dentro. Caí de rodillas en el alma, exactamente como Carlo había escrito que ocurriría. Usted va a creer, aunque ahora no crea. Y creí, por fin creí, del todo, sin reservas, con cada hilo de mi cuerpo. Me recuperé.
Eso quiero que lo sepas. No fue una curación instantánea, no hubo luces ni truenos. Fue lenta, fueron semanas duras, pero salí. Stefano dijo después que mi caso fue de los que se complicaron y que médicamente mi recuperación a mi edad y con mi cuadro lo sorprendió. No le pongo etiquetas a eso, solo cuento lo que pasó. Salí del San Rafaele caminando el día que me dieron el alta, con el papel en el breviario y el rosario en el bolsillo. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquella cama, en aquel hospital, cuyo nombre un niño escribió 14 años antes de que yo pusiera un pie allí. Si esta historia te ha llegado al fondo, si quieres tener a Carlo cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por un hijo, por una salud, por lo que sea que cargas, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo de este vídeo. Cuentas en forma de rosa, pensado para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija o para ti misma. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, tengo que contarte dónde estoy hoy y lo que pasó con la tercera nota, porque hubo una tercera, y eso es lo que de verdad me trajo hasta este video. Porque ¿recuerdas que Antonia me dijo en el funeral que había 3 notas? Una para mí, una para un médico y una tercera para alguien que ella no recordaba. Salí del hospital en noviembre de 2020. Stefano y yo, que ya éramos amigos, nos volvimos algo más parecido a hermanos, 2 personas unidas, por algo que no podíamos explicar a nadie sin que nos miraran raro, y los dos sentíamos la misma deuda. Habíamos callado demasiado tiempo, yo 13 años, él 14, y decidimos que no podíamos seguir callando. Empezamos despacio. Stefano lo contó primero en su parroquia, a su párroco, que nos puso en contacto con personas del proceso de canonización de Carlo, que para entonces ya estaba en marcha tras la beatificación, porque hacía falta un segundo milagro reconocido para que Carlo pudiera ser declarado santo, y se hablaba del caso de una joven costarricense, Valeria Valverde, que había sufrido un grave trauma en la cabeza y se había recuperado de forma inexplicable después de que su madre rezara a Carlo en Asís. Nosotros no íbamos a presentar mi recuperación como milagro, eso lo tengo claro y quiero que tú lo tengas claro también. Mi historia no es eso, y la Iglesia es muy seria y muy lenta y muy prudente con esas cosas, y hace bien. Lo que nosotros teníamos era un testimonio, 2 papeles, 2 predicciones cumplidas, con fecha, lugar y nombre. Y eso lo entregamos, lo contamos, lo pusimos en manos de quien sabe de estas cosas. Y fue una de esas personas, una mujer que trabajaba recogiendo testimonios sobre Carlo, quien me habló de la tercera nota. Me dijo que entre los muchos testimonios que habían recogido había uno de una enfermera del Hospital San Gerardo, donde Carlo murió. Una enfermera que en 2006 había encontrado, en el bolsillo del pijama del hospital de Carlo, una tercera nota doblada en 4, y que esa enfermera también la había guardado, también había callado, también había tenido miedo de que la tomaran por loca. Me pusieron en contacto con ella, se llamaba Julia, y cuando hablamos por teléfono, las dos llorábamos antes de terminar la primera frase. Su nota decía, para la enfermera de la noche, cuide a los que llegan solos. Un día, una mujer que cose y un médico que duda le contarán una historia que parecerá imposible. Créales, Carlo. Julia llevaba 14 años esperando entender su nota, igual que yo, igual que Stefano. Y cuando le contamos la nuestra, todo encajó. 3 desconocidos, 3 papeles. Un niño de 15 años que, antes de morir, había tejido un patrón con 3 hilos que solo se veía completo 14 años después, cuando los 3 nos encontramos. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado por el Papa León XIV en el año del jubileo. San Carlo Acutis. Stefano, Julia y yo estábamos en Roma ese día, los 3 juntos, en la plaza. 3 viejos, podríamos decir, aunque Julia protestaría, llorando bajo el sol, agarrados de la mano, mirando cómo declaraban santo al niño que había cosido nuestras vidas con su propio hilo invisible. Hoy doy charlas. Yo, Lucía Ferri, costurera de Monza, que no había hablado en público en mi vida,
Ahora cuento esta historia en parroquias, en encuentros de jóvenes, donde me llaman. Cuento lo del papel, lo del calor, lo de las rosas, lo del 18 de octubre en el San Rafael. No para que me crean a mí, para que crean en él, en el Dios que un niño de 15 años llamaba su autopista al cielo. Stefano viene conmigo cuando puede. Julia también. Y guardo el papel, el original, en el mismo breviario de mi madre, aunque he hecho copias, porque la mujer del proceso me pidió que el original se conservara con cuidado. Antonia, la madre de Carlo, me llamó después de la canonización. Me dijo una cosa que llevo escrita en el corazón. Me dijo, Lucía, mi hijo siempre supo que las cosas pequeñas son las que Dios usa. Una costurera, un médico que duda, una enfermera de noche. Carlo nunca buscó a los grandes. Buscó a los que cosen, a los que cuidan, a los que esperan. Y ustedes esperaron. Y tenía razón. Esperé 13 años. 13 años callando un papel en una caja de botones, pensando que era una loca, una vieja que imaginaba rosas. Y resultó que solo estaba esperando un 18 de octubre. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con alguien que esté esperando su propio 18 de octubre sin saberlo. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo, en gente sencilla como yo. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo, tienes la novena gratuita para rezarle estos 9 días y el rosario de cuentas de Rosa del que te hablé. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Porque yo coso telas y sé una cosa. El hilo más fuerte es el que no se ve, el que une por dentro lo que por fuera parece separado. Carlo era ese hilo, y todavía cose. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.